Hola, ¿qué tal? Continuamos con lo que es nuestro curso de programación básica en Java. En este caso ya manejamos lo que son captura básica, lo que es captura básica de datos con Scanner. En este caso capturamos datos numéricos, pero vamos a dejar de lado los datos numéricos para poder concentrarnos en algo que es un poco más complejo, ya manejando lo que es texto. Y no me refiero a un carácter, sino una cadena de texto. En este caso, para capturar un texto, una cadena de texto como tal, tenemos dos métodos disponibles de lo que es el escáner. En este caso vamos a pedirle que ingrese una palabra. Para ello, vamos a declarar una cadena de texto string que llamaremos palabra. Ok, hasta ahí ya creamos lo que es nuestro espacio en memoria para almacenar una cadena de texto llamada palabra. Ahora debemos asignarle un valor. En este caso será lo que capture el escáner. Pero como mencionaba, hay dos métodos posibles que podemos utilizar. Ambos funcionan, pero tienen ciertas diferencias. En este caso, tenemos lo que es el método next. Lo que puede capturar este método es únicamente la siguiente palabra, es decir, no respeta espacios. En el momento que se separa con un espacio la cadena de texto, el resto es ignorado, es decir, captura todo lo que está antepuesto a un espacio o un salto de línea. Tenemos también lo que es nextLine. Este respeta lo que son los espacios y nos captura completamente toda la línea. En este caso vamos a manejar lo que es next. Directamente vamos a capturar lo que será la siguiente palabra. Vamos a ejecutar esta sencilla aplicación, la cual nos pedirá una palabra, únicamente una palabra. Ok, ingrese una palabra que puede ser cualquiera y no hay ningún problema. Ahora tenemos que corroborar qué estamos capturando. Bueno, vamos a mostrar lo que estamos capturando, que sería la variable palabra. En este caso, efectivamente captura lo que es hola. Vamos a ejecutar de nuevo y probemos qué sucede en el momento que yo doy un espacio. Captura únicamente hola. ¿Qué pasará si yo al inicio doy un espacio y posteriormente hola? Captura hola. Es decir, lo que está haciendo es que captura completamente todo lo que yo ingrese hasta el momento de que esa palabra se separe. No respeta compuestos. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo en vez de utilizar next, utilizo lo que sería next line? En este caso, estaría capturando ya lo que es una línea completa. Como podemos observar, efectivamente la captura. Entonces, estos son los dos métodos que podemos utilizar para lo que es la captura de datos de tipo string. Muy bien, ahora vamos a dejar de lado lo que es la captura de datos para poder hablar de condicionales. ¿Por qué lo menciono directamente ya posteriormente de lo que es la lectura con tipos de datos de string? Porque bueno, creo que es más factible poder comprender el comportamiento de un condicional apoyándonos en lo que es el comportamiento de las cadenas de texto. En este caso vamos a repasar lo que sería algo básico, que sería los operadores lógicos. Entonces, antes de mencionar eso, mejor mencionemos qué es un condicional. Un condicional, en nuestro lenguaje común, sencillamente es como una pregunta que tiene únicamente dos opciones, que sea verdadero o que sea falso. En este caso, si yo pregunto que mi edad es 20 años, puede ser verdadero o puede ser falso. Únicamente estamos hablando de eso. Entonces, si yo requiero tener esa edad, 20 años, para
realizar cierta acción, en el momento que me digan efectivamente tienes 20 años, entonces yo puedo realizar esa acción. En caso de que no, puedo o no puedo realizar otra acción. Es el comportamiento de los condicionales. Vamos a representarlo un poco. ¿Qué sucede si tengo 20? Puedo viajar a X lugar. Si no tengo 20, puedo viajar a Y lugar. Entonces, tenemos que analizar este tipo de oraciones simples para transformarlas a lo que sería un condicional. En este caso, yo estoy hablando de una situación, una pregunta en particular, que sería tengo 20. Entonces, la separamos. Tengo 20 y tengo dos posibles respuestas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si tengo 20? Viajar a X lugar. En caso de que no tenga 20, puedo viajar a Y lugar. Esto es lo que tenemos que traducir, o es aproximadamente una traducción a lo que es el comportamiento de un condicional en un lenguaje de programación. Vamos a plantear otra situación. Supongamos, si tengo automóvil, tardaré, si tengo automóvil, sí, tardaré 3 horas en el viaje. Si no tengo automóvil, pues no iré al viaje, únicamente será esto. Entonces, mi primera pregunta sería aquí. Tengo automóvil y tengo mi opción sí y mi opción no. En este caso, si tengo mi opción sí, entonces tardar 3 horas. Ahora, aquí viene otra cuestión. Si no tengo un automóvil, no iré al viaje. En este caso, no sucede nada. Así que esto automáticamente puede ser omitido. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo un poco más compuesto. Si mi hermano tiene automóvil, tardaré 4 horas. Puede ser que maneje más despacio. Si mi padre tiene automóvil, tardaré 2 horas. Específicamente porque puede manejar más rápido. Ok. ¿Tengo automóvil? Sí. Tardar 3 horas. Pero aquí estamos componiendo, bueno, estamos planteando una situación más compuesta. Ya no es únicamente una sola pregunta. Entonces, ¿tengo automóvil? Sí. Entonces, si no tengo automóvil, pues no iré al viaje. Pero directamente estamos analizando primero. Si no tengo automóvil, no iré al viaje. En este caso, si no tengo automóvil, tengo las opciones de que tanto mi padre como mi hermano lo tengan. Si nadie tiene automóvil, viajaré en autobús. Ok, entonces, ¿tengo automóvil? Sí, tardaré 3 horas. Inclusive vamos a dar una tabulación. Posteriormente preguntamos, en caso de que no tenga automóvil, pues tenemos ya lo que son distintas opciones. Como que nos preguntamos, ¿mi hermano tiene automóvil? Y en base a esa respuesta, pues tardaré 4 horas.
o tardar 4 horas. Ahora analizamos otro caso, sería mi padre tiene, en caso de que sí tenga, pues estaría tardando 2 horas. En caso de que nadie tenga, ir en autobús. Entonces aquí podemos notar que estos ya son condiciones compuestas, es decir, primero comienzo a preguntarme, ¿tengo automóvil? Sí, en caso de que no tenga, busco una alternativa. Si finalmente no la encontré, pues termino viajando en autobús. Eso es una aproximación a lo que es la interpretación de los condicionales en un lenguaje de programación. Entonces, ya que comprendimos eso, hablemos de los operadores lógicos. ¿Qué sucede si yo debo de cumplir dos requisitos para cierta labor? Imaginemos que debo de tener 20 años y tener automóvil. Podría ser eso o ser millonario. Entonces, aquí estamos hablando ya de condiciones compuestas porque debo de tener 20 años y tener automóvil o ser millonario para, no sé, X labor, supongamos, para no suponer nada que carezca de lógica. Entonces, en base a esto, yo tengo que analizar, ¿debo de tener 20 años y tener un automóvil o ser millonario? Aquí depende mucho de la interpretación de este texto, porque yo puedo estar hablando de que debo de tener 20 años forzosamente y tener automóvil o ser millonario. Con los paréntesis comenzamos a notar un poco más. ¿En qué se refleja esto? Bueno, imaginemos que tengo 20 años, entonces recibo un verdadero, pero pues no tengo automóvil, aunque resulta que sí soy millonario. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto puede causar un poco de confusión, pero ya estamos pensando en ¿qué significa la palabra y o qué significa la palabra o en este caso? Si ustedes lo notan, forzosamente cuando me dicen que debo de tener esto y esto otro, se están refiriendo a que son forzosamente los dos. En caso de que me digan X cosa o Y cosa, están refiriéndose específicamente a que con que cumpla con alguna de las dos, estoy cumpliendo en realidad con todo. En este caso, cumplí con los 20 años, efectivamente. No cumplí con el automóvil, pero sí con el ser millonario. Así que eso se resume a un verdadero. Y entonces, ahora sí, cumplí la primera, sí. Y cumplí la segunda, sí. Así que la respuesta a todo este análisis es un verdadero. Para ello tenemos que aprender lo que son las tablas de verdad en realidad. Sería bueno que se estudiasen en caso de que tengan problemas con esto de los condicionales, pero es sencillo. Dada una preposición Q, una preposición P, tenemos estas opciones: verdadero, verdadero, que sea verdadera, que sea falsa. Tenemos que sea falso y que esta sea verdadera, o que esta sea falsa y esta sea falsa. Ok, en este caso estamos hablando de una preposición cualquiera, como tener un auto, tener una mascota, tener 20 años. Ambas están relacionadas y en este caso estamos hablando de lo que es la I, o como en programación se denota, dos signos ampersand. En este caso, cuando estamos hablando de la I, forzosamente todas tienen que ser verdaderas. Así que si
saltamos a lo que sería la conclusión. Tenemos que, dadas las dos verdaderas, obtenemos un verdadero. Que dadas las dos, una verdadera y una falsa, es falso. Dada igual una falsa y una verdadera, es falso. Y dadas dos falsas, pues lógicamente será falso. Entonces, este es el comportamiento en cuanto a lo que es la I. Pero estamos hablando ahora de la O. Como en programación se denota así. No son L's. De hecho, olvidé el nombre del símbolo. Pero está en la parte superior de su teclado, debajo de la tecla escape. Ok, ¿cuál es el comportamiento de la tabla de la O? Bueno, vamos a suponer dos preposiciones igual, Q y P, en donde tenemos exactamente las mismas opciones. Falso, verdadero, y por último, falso y falso. Cuando hablamos de la O, como ya mencionamos, estamos hablando de que con que una de las dos se cumpla o sea verdadera, todo el enunciado, toda la condición se hace verdadera. En este caso la condición aquí sería verdadera, en este caso sería verdadera también, en este también, y la única falsa pues sería en el caso en que las dos sean falsas. Bueno, ¿qué tienen que ver estos operadores lógicos con un condicional? Bueno, que en un condicional puede ser simple o compuesto. Entonces, ¿a qué se refiere con simple? Una simple condición, como que yo tenga 20 años. Pero cuando ya estamos hablando de un compuesto, pues estamos uniéndolo con lo que serían los operadores y el operador o. Únicamente esa es su utilidad. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la estructura básica de un condicional. Un condicional, que de hecho lo sacaré de comentarios, se escribe así: if. Entonces, si en realidad es algo intuitivo. Si esta condición se cumple, entonces se hará lo que está dentro de estas llaves. Este es el condicional simple. En el caso de que si esto se cumple, hará lo siguiente. Entonces lo anotaré, será un condicional simple con condición simple. En este caso, puede ser cualquier condición. Esta va a ser un poco tonta, pero si 2 es mayor a 4, o si 2 es menor a 4, ya estamos hablando de una condición. Entonces, dentro de lo que son los condicionales, hacemos uso de los operadores relacionales. ¿Cuáles son? Pues ya los habíamos mencionado, que son menor que, mayor igual, menor igual, distinto de o igual igual. Entonces, si 2 es menor a 4, imprime es menor o verdadero. Si nosotros ejecutamos, de hecho voy a eliminar todo esto, en este momento no lo necesitamos. Entonces, si 2 es menor a 4, va a imprimir verdadero. ¿Qué pasa si yo invierto lo que sería mi operador relacional con un 2 es mayor a 4? Ejecuto y no imprimió nada. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es un condicional ya no simple, sino incluyendo lo que es la cláusula else. De hecho, aún se considera simple, pero estamos hablando de una cláusula else. ¿Qué es lo que hace la cláusula else? Si ustedes recuerdan, en lo que fue nuestro ejemplo, hablábamos de qué pasaba si no se cumple esa condición. Bueno, nuestra cláusula else nos permite ejemplificar, nos permite indicar eso. Es un si no. Si 2 es mayor a 4, imprime verdadero. Si no, haz lo que está dentro
de las llaves. En este caso, vamos a imprimir falso. Vamos a ejecutar y obtenemos un falso. Esto es un condicional con lo que es ya nuestra cláusula else, que es si no. Pero ahora vamos a hablar de un condicional compuesto. Imaginen que yo quiero saber si 2 es mayor, es menor o es igual. En este caso, vamos a analizar. Tengo 3 posibilidades, únicamente 3 posibilidades numéricamente hablando, que sea mayor, que sea menor o que sea igual. Únicamente esas. Entonces, aquí yo ya tengo que 2 sea mayor a 4. Pero ¿cómo puedo verificar yo si es menor y posteriormente si es igual? Noten que si verificamos que es mayor, pero resulta que no lo es, posteriormente verificamos que si es menor, resulta que no lo es, estamos concluyendo directamente que es igual. No necesitamos verificarlo, dado que si no es menor ni es mayor, forzosamente tendrá que ser igual. Entonces, para poder hacer este condicional, que ya es un condicional anidado, utilizamos posteriormente el else. De hecho, voy a permitirme borrar esto. Utilizamos otra cláusula que es else if, y entre paréntesis llevará una condición. En este caso, estamos diciendo que si 2 es mayor a 4, imprima verdadero. Si no, ahora comienza a verificar. Si no, verifica que 2 sea menor a 4. Entonces, si 2 es menor a 4, en base a lo que estamos haciendo, va a imprimir es menor. Aquí arriba debería imprimir que es mayor. Ok, hasta aquí estamos verificando ya que es mayor o es menor. Estamos validando qué sucede. Entonces, ya que verificamos estos dos casos, que sea mayor o que sea menor, podemos pasar directamente al else. ¿Por qué? Si no es mayor ni es menor, forzosamente tendrá que ser igual. Entonces, imprimimos es igual. Espero que esto quede claro. Al momento de ejecutar la aplicación, obviamente obtenemos que es menor. Si yo le doy un número 5 y ejecuto, entramos a que es mayor. Obviamente tendría que modificar cada valor aquí. Para apoyarnos un poco, vamos a utilizar lo que sería una variable entera que se llamará a y tomar un valor de 5. Aquí es cuando empiezan a tomar un papel lo que son nuestras variables en los condicionales, porque dentro de los condicionales podemos incluir variables sin problema alguno. Entonces, si a es mayor a 4 o a es menor a 4, entonces ya estamos hablando de lo que sería el uso de variables. Y efectivamente es mayor, dado que a toma un valor de 5. Si yo le doy a un valor de 0 y ejecutamos, obtenemos que es menor. Pero si yo le doy un número igual, que sería 4, en pantalla vamos a obtener que es igual. Esto es en cuanto a valores numéricos. Y no nos limitamos a un solo número. Podemos generar otra variable para poderlo utilizar dentro de lo que son los condicionales. Al momento de ejecutar, a tiene un valor de 4 y b un mayor de 5, entonces a es menor que b. Obviamente si b toma un valor de 0, al ejecutar obtenemos que a es mayor. Y si b toma un valor igual, obtendremos que son iguales, o que a es igual. Este es el comportamiento en cuanto a los tipos de datos numéricos. Lo resumo al entero porque en realidad el comportamiento en todos los tipos de datos numéricos es bastante similar. De hecho, podría asegurar que
es 99% similar. Ahora vamos a manejar rápidamente lo que son los condicionales con cadenas de texto. Para poder manejarlos en su totalidad, tenemos que mencionar lo que son las características de una cadena de texto. Una cadena de texto posee un largo, que es la cantidad de caracteres, obviamente contando espacios. También poseemos lo que es un significado, es decir, caracteres como tal. Se identifica como tal como una palabra. Podemos mencionarlo como una identidad. ¿Por qué? Esto nos sirve para comparar con otra cadena de texto. Estas son las dos características que nos pueden servir. Hay otra que en algún momento puede ser útil, que es el método char@. Ok, vamos a mencionar desde el inicio. Para obtener el largo, vamos a dar el nombre del string, en este caso nombre, punto, y accedemos a su método que sería length. Para la identidad, estamos accediendo al nombre de nuestra cadena, punto length, punto equals. ¿Y qué estamos haciendo? Con equals estamos comparando dos cadenas de texto. Obviamente aquí se tendría que comparar con nombre 2. ¿Y qué es lo que hace char@? Char@ es igual nombre de la cadena de texto, punto char@ y un número. Okay, ¿qué es lo que hace char@? Pues devuelve un carácter en la posición dada. ¿A qué me refiero con la posición dada? Imaginemos que tenemos la palabra hola. Entonces, relativamente está formada por una cadena de caracteres. H, que sería la posición 0, O, que sería la 1, L la 2 y A la 3. ¿Sí? Inician desde la 0. ¿Qué pasa si yo a hola le obtengo su tamaño? Pues solamente hay que contar los caracteres. 1, 2, 3 y 4. Entonces su tamaño será de 4. Y su identidad, pues, sería comparar hola con adiós. ¿Qué es lo que nos devuelve la identidad? Pues el punto equals nos devuelve un valor booleano, que como ya sabemos, es un verdadero o un falso. Y ya que estamos dentro de los condicionales, bueno, por ello quería mencionar las cadenas de texto antes de pasar de fondo a los condicionales. Vamos a declarar una cadena de texto que será saludo igual hola. Y otra cadena de texto despedida que será adiós. Y vamos a utilizar un condicional con su cláusula else. En este caso, vamos a comparar primero el largo. En este caso, hola tiene un largo y adiós tiene otro largo. Haremos exactamente lo mismo que hicimos con los números, pero ahora obteniendo el largo. Es decir, saludo.length mayor que despedida.length. Ahí está. Es decir, si el largo del saludo es mayor que el largo de la despedida, vamos a imprimir es mayor. En caso de que saludo.length length sea menor que despedida.length, entonces vamos a imprimir es menor. En caso de que no, simplemente vamos a imprimir es igual. Van a notar que su comportamiento es bastante similar al ejercicio anterior. Obviamente, pues va a imprimir que es menor.
pero si yo lo hago complejo con un hola, ¿qué tal? Obviamente ya es mayor. Ejecutamos y es mayor. Esto es en caso de comparar cadenas de texto en base a su largo. Vamos a deshacer todo esto y ahora vamos a comparar directamente con lo que será pues un condicional común con una cláusula else únicamente. Vamos a comparar que el saludo sea igual, o vamos a verificar si el saludo es igual, es decir, si es la palabra exactamente la misma que la despedida. Entonces, si saludo punto equals compara dos cadenas de texto. Entonces, si lo comparamos con despedida y efectivamente son iguales, vamos a imprimir son iguales. En caso de que no, vamos a imprimir son distintas. Son iguales o son distintas. Ejecutamos y obviamente son distintas. Pero ¿qué pasa si mi saludo toma el mismo valor que la despedida? Al ejecutar, obtendremos que son iguales. Esto es en el caso de la comparación directa pues de dos cadenas de texto en base a su identidad, es decir, si los caracteres son los mismos y contienen mismo orden. Adiós. Ok. Ahora vamos a hacer lo que sería charat. Ya para culminar con esto, si vamos a comparar si el primer carácter de mi saludo es igual al primer carácter de mi despedida. Entonces, si saludo punto charat en 0 es igual a despedida punto charat en 0, vamos a imprimir son iguales. Si no, imprimiremos son distintos. Al momento de ejecutar, obviamente vamos a obtener que son distintos porque h es distinto de a. Pero si yo cometo una falta de ortografía y pongo adiós con h, obviamente voy a obtener que son iguales. Este es el comportamiento básico de lo que son los condicionales de condición simple. Ahora vamos a hacer algo que van a ser los condicionales compuestos. Es decir, en este caso estamos verificando que el carácter inicial de mi saludo sea exactamente igual al carácter inicial de mi despedida. Ahora vamos a hacer otra condición, o vamos a juntarlo con un o. Y en esta segunda condición hablaremos de que mi último carácter del saludo, ahorita mencionamos en qué index vamos a utilizarlo para que ustedes vean que el largo tiene cierta utilidad. Si el último carácter de mi saludo es igual a el primer carácter de mi despedida, que será la posición 0, es decir, va a comparar H con A y A con A. En el caso de que alguna de las dos se cumpla, pues vamos a decir que es verdadero. Ahora, ¿cómo obtenemos el último carácter? ¿Podemos contarlo? Sí, pero aquí hay una utilidad de lo que sería el largo de una cadena de texto. El largo, si el largo es igual a n, o es a n el número de caracteres, entonces la última posición, o la última posición del carácter va a ser igual a n-1. Va a estar dada por n-1, que es lo mismo que el largo menos 1. En este caso, hola tiene un tamaño de 4, pero su última posición es 0, 1, 2 y 3. Entonces, para poderlo obtener, dentro de lo que son nuestros paréntesis, podemos darle saludo
punto length menos 1. Así estamos obteniendo de esto, estamos haciendo una operación en realidad. El lenguaje hace esta operación para poder obtener un número entero y dárselo como parámetro a mi método charat. Al momento de ejecutar, vamos a obtener que es verdadero. ¿Por qué? Porque efectivamente A y A coinciden. No importa si el anterior no lo fue. Obviamente, si yo modifico este O por un I, voy a obtener que son distintos. ¿Por qué? Pues porque tienen que cumplirse ambas condiciones. Espero que les haya quedado claro lo que es el uso de condicionales. Hasta aquí, esto es todo en realidad. Ya vimos condiciones simples y compuestas con nuestros operadores lógicos y lo que es el operador lógico o, nuestros condicionales anidados y simples. Espero que les quede claro, porque en el próximo ya comenzamos a implementarlos un poco más. Hasta la próxima.